cadenas industriales por Ever Gutiérrez de Senta Group. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saben un poquito de qué es lo que vamos a hablar, supongo, ¿no? Temas de la inteligencia artificial. ¿Todos aquí sabemos qué es la inteligencia artificial? ¿Han utilizado la inteligencia artificial? ¿Tienen procesos de inteligencia artificial aplicados a sus organizaciones? Y sobre todo, ¿está regulada? Es un tema, esto de la inteligencia artificial a nivel regulación. ¿Por qué? Porque está avanzando un poco cada vez más rápido y eso se genera a nivel mundial. Y eso nos ha llevado a tener un montón de tapones o un montón de issues mentales para poder aplicarla. Y una de las razones por las cuales esta plática se llama la era de las ideas es porque a veces pensaríamos que la inteligencia artificial está empezando a pensar por nosotros, ¿no? Y para poder entender qué es lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial, tendremos que analizar de dónde es y de dónde viene. Todos aquí en la primaria, en la secundaria, seguramente estudiamos un poquito el tema de las revoluciones industriales durante toda la humanidad, ¿no? Empezamos con el tema de la máquina de vapor. De hecho, si nos vamos un poquito antes, desde la invención del fuego. Y hemos venido teniendo muchas etapas de disrupción. La primera, digamos que más grande transformación a nivel industrial es la mecanización, ¿no? Con todo este tema de los telares, la fuerza de vapor en los 1700. Después de eso pasamos al tema de la producción a escala con la electricidad. Al tener la electricidad empezamos a poder producir cada vez más. Esto fue pues, prácticamente 100 años después. Después viene, y yo creo que ya había algunas personas vivas de las que estamos acá, que nos empezó a tocar vivir esta era, que es la robotización. En los 70 empezaron algunas plantas a meter robots que tenían ciertas funciones dentro del proceso industrial. Y por último, todos aquí hemos escuchado de la revolución 4.0 o la industria 4.0, ha estado de moda, ¿no? Todo el mundo lo hemos escuchado en algún momento. Y eso yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha impactado, porque antes de los 2000 las empresas funcionaban de una manera muy peculiar, o sea, sin internet. No me pregunten cómo, pero funcionaban este tipo de empresas, tenían unos procesos muy definidos y tenían reglas muy claras para poder operar. Llega el internet y cambió absolutamente todo, desde la manera en cómo nos comunicamos hasta la manera en cómo trabajamos. Pero ¿qué creen? Que si ustedes hacen la comparación de la primera revolución con la segunda y que más o menos aparecieron con 100 años de diferencia y con la tercera que más o menos es lo mismo, esta está evolucionando de una manera que nunca habíamos visto. Hoy entramos a la industria 5.0. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia con la industria 5.0 es que se está basando más en la experiencia del usuario más que de la experiencia de la máquina. Es decir, va a afectar directamente a la persona, al ser humano. Si nos ponemos a analizar las anteriores, impactaban directamente a la máquina y al proceso. Ahora estamos empezando a ver cómo este tipo de revolución o este tipo de tecnología nos va a empezar a afectar directamente a nosotros. Y por esta razón, ¿qué creen que nos espera en el futuro? Yo creo que todos aquí hemos visto un montón de publicidad y la publicidad es eso, ¿no? Es unas bombas de información que te dice todo esto va para un mal lugar o todo esto va para un buen lugar o todo esto nos vamos a hacer millonarios o todo esto nos vamos a hacer más pobres, ¿no? Hemos escuchado y hemos leído un montón de cosas, pero la realidad es que hoy en día las cadenas de suministro y en general toda la industria, en este caso automotriz, de electromovilidad, etcétera, están empezando a hacer la conjunción de la robótica industrial que había venido evolucionando desde hace ya varias décadas y la inteligencia artificial. Y si juntamos la robótica industrial y la inteligencia artificial, ¿qué creen que va a surgir? Pues algo más o menos parecido a esto, ¿no? Es lo que tenemos por general en la mente al fusionar la parte de máquinas con inteligencia artificial. Pero la realidad es que va más para allá de un tema un
poco gracioso, un poco de ciencia ficción, que es cómo está cambiando las industrias, y no nada más es un tema de fábricas, sino en el día a día de cada área, de cada empresa. Hoy en día ya es un hecho, y ya se pueden ver, y este tipo de información ustedes la pueden corroborar, que se empiezan a trabajar con empresas oscuras, fábricas oscuras. ¿Alguien había escuchado este concepto? ¿Todos aquí? ¿No? Bueno, fábricas oscuras se les llama a estas fábricas que no tienen un solo ser humano adentro, por ende no es necesario prender la luz. Entonces pueden estar produciendo y produciendo y produciendo, porque a diferencia de nosotros una máquina no necesita luz, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, con Xiaomi ya está pasando, y con algunas otras empresas ya están empezando a hacer este tipo de plantas experimentales, y la verdad es que está teniendo buen éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que está transformando también los perfiles de trabajo, está empezando a cambiar los perfiles de producción y está cambiando también los perfiles de manutención y de revenues en las empresas. ¿Por qué esto es importante y por qué nos está afectando tanto? El año pasado, que también me tocó estar acá, la realidad es que no teníamos tanto impacto como lo estamos teniendo 6 meses para acá. Y esto se debe a la evolución. Lo que antes pensábamos que solamente iba a afectar a una parte de la producción, hoy está afectando a ventas, hoy está afectando a cobranza, hoy está afectando a toda la parte de análisis financiero, hoy está afectando a las líneas de producción, a los cálculos, a las construcciones, a el tema de fiscalización, la parte legal, la parte contable, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las áreas está penetrando los ejercicios de inteligencia artificial, y eso nos puede ayudar o nos puede llevar, mejor dicho, a sentir un poquito de miedo, ¿no? Nos van a sustituir, ¿qué va a pasar, no? Hay dos posturas dentro de este mundo, gran mundo, pero bastante nuevo, de la inteligencia artificial, y una de esas posturas es que nos podemos quedar sin ideas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a empezar a pensar, entre comillas, por nosotros. Franklin Ford, que es un autor que en lo personal me gusta bastante, es un poquito fatalista en algunas cosas, ¿no? Y dice que un mundo sin ideas es lo que podría ser el principio del fin dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo que nos hace diferentes es justamente las ideas. ¿Se han dado cuenta de esto? Pareciera que no tenemos nuevas ideas y nada más estamos haciendo refritos una y otra vez, ¿no? Esta película es bastante nueva, la de la derecha, pero es un refrito de lo que ya habíamos visto muchas décadas antes. Y si ustedes se ponen a analizar en música, en libros, en teatro, en esta parte de las películas, pareciera que estamos reciclando y reciclando y reciclando, como si no hubiera ideas nuevas. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, por el otro lado está esta otra postura. Esta otra postura quiere decir que si no tenemos nuevas ideas, que es lo que nos mantiene humanos, no vamos a poder evolucionar y no vamos a poder sobrevivir. Y cuando hablamos de sobrevivir, evidentemente estamos hablando de un tema empresarial y a nivel sociedad. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo creo que hemos escuchado un montón de definiciones, hay un montón de posturas, y por ende yo solamente me voy a abocar a dos posturas nada más. Una es de Yann LeCun, que es un informático que es prácticamente uno de los padres de la inteligencia artificial, y él dice que lo que nos hace humanos es nuestra inteligencia. Eso es lo que nos separa de otros seres vivos, nuestra capacidad de razonar, de tener ideas y tener inteligencia. Y la inteligencia artificial debe ser una extensión de nuestra propia inteligencia. Entonces, ahí viene implícita una regla, que cualquier regla que nosotros pongamos a nivel de inteligencia artificial tiene que ser una extensión nuestra. Puede que haga un proceso más rápido, puede que haga un proceso hasta mejor que nosotros, pero siempre bajo el reglamento de que es parte de nuestra propia inteligencia. Y por otro lado, Andrew Ng dice que al igual que la electricidad cambió todo, absolutamente todo, hace ya casi un siglo, hoy en día es difícil pensar que una empresa o una organización va a funcionar sin inteligencia artificial. Hoy en día es difícil pensar que una empresa trabaje sin electricidad. Hoy en día es prácticamente imposible que una empresa trabaje sin internet. Hoy en día ya se está viendo que es complicado que una empresa compita sin inteligencia artificial.
Ahora, ¿cómo lo voy a adoptar en mi organización? Esto también es una pregunta bastante compleja, porque si bien entendemos que hay un montón de cosas de la inteligencia artificial, que hay un montón de publicidad acerca de la inteligencia artificial, a veces no sabemos cómo la vamos a aplicar. Yo pertenezco a una organización que se llama Centa Group y en Centa lo que hemos hecho es hacer una sociedad con todas las mentes y todos los líderes de tecnología a nivel Latinoamérica. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro del índice latinoamericano de inteligencia artificial, México pues no está en la cabeza. Casualmente la empresa a la que pertenezco tiene el corporativo y es una empresa chilena, que el corporativo está en Santiago de Chile, y yo tengo la oportunidad de dirigir aquí las oficinas de México. Y lo que hacemos mejor es la integración de talentos. Es decir, ¿quién está liderando en Brasil? ¿Quién está liderando en Argentina? ¿Quién está liderando en Chile? ¿Quién está liderando en Colombia? ¿Quién está liderando en México? Y ver qué podemos hacer en conjunto. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros como latinoamericanos y como mexicanos no somos China, no tenemos ese tipo de infraestructura, no tenemos ese tipo tal vez de mano de obra muy calificada. Entonces lo que hacemos es tropicalizar esas soluciones que ellos ya probaron y traerlas al mercado latinoamericano. Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología como tal y lo que estamos buscando es cómo otras empresas que ya la aplicaron con éxito, ahora traer ese tipo de soluciones o ese tipo de ideas para nuestras propias organizaciones y nuestros propios mercados. Esto lo empezamos ya hace algún tiempo. El anterior era el director de innovación, Tomás Vera. Y antes de que saliera este boom de ChatGPT, que fue en el 2022-2023, nosotros nos metimos a hacer un montón de investigaciones a nivel académico. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué lo menciono? Cuando uno hace una investigación a nivel académico, no hay una marca de por medio, no hay un sesgo comercial, ningún compromiso. ¿Qué hacemos? Es investigar si estos procesos de Machine Learning, que ahorita vamos a explicar qué es, se pueden adaptar a un proceso industrial. Y una vez que lo podemos comprobar en un laboratorio, ahora sí podemos empezar a ayudar a ciertas organizaciones. Sobre eso hay, digamos que 3 capas. Inteligencia artificial, empezamos a escuchar este concepto desde los 70s. ¿Alguien aquí vio Star Wars? Ahora resulta que nadie es de este tiempo, ¿no? Ok, está bien, Star Wars algunos. Desde ahí ya se empezaba a manejar este concepto de robótica con pensamiento autónomo, ¿no? Después viene la etapa del Machine Learning, que es el tema de aprendizaje continuo. Es decir, me equivoco una vez, ya no vuelvo a cometer ese mismo error. A eso de tropecé de nuevo con la misma piedra no aplica, justamente es por eso, ¿no? Es prueba y error, me equivoqué aquí, ahora aprendo y empieza la máquina a hacer cosas para evitar estos errores. El Deep Learning es la etapa de la inteligencia artificial, donde ya no nada más calculamos el tema de cuántas veces nos equivocamos, sino empezamos a razonar con diferentes fuentes de datos. De todas estas que yo creo que ustedes ubican, me voy a hacer un poquito para acá para que las vean todas. Levanten la mano quién utiliza al menos una de estas lenguajes de inteligencia artificial. Ok, 2, 3, 4, 5, 6 y se empiezan a caer, ¿no? Y les aseguro que la mayoría está entre ChatGPT, Gemini, Copilot, y eso porque lo traen en el Microsoft. Perplexity, ¿alguien la conoce? Consensus, DeepSeek, ¿alguien? Qué bueno. Claude. Ok, y les aseguro que son para un montón de herramientas y un montón de procesos diferentes dentro de su organización y hasta para el día a día, ¿no? Ahora, ¿qué es este tipo de tecnologías? Bueno, tenemos que entender primero que este tipo de tecnologías se basan en los datos y los datos es lo más importante dentro de ustedes y dentro de su organización. ¿Por qué es lo más importante? Porque en las últimas 2 décadas, y esto fue lo que nos permitió que la inteligencia artificial fuera evolucionando, empezamos a consumir y a generar más y más y más y más datos. Hoy en día, ¿cuántos dispositivos traen en su cuerpo pegados en este momento? Su celular o 2 celulares, su smartwatch, su laptop, su iPad, ya traen algunos smart glasses, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso
ustedes ya saben que consume datos. Ahora, si yo les pregunto cuántas aplicaciones traen descargadas en su smartphone, ¿alguien sabe cuántas exactamente tiene? Es muy difícil, ¿no? Antes, hace unos años, ya sabíamos que era WhatsApp, que era por ahí el correo electrónico y por ahí algunas dos más, ¿no? Hoy en día es casi imposible entenderlo y cada una de estas aplicaciones genera y genera más y más y más datos. ¿Por qué esto es relevante? Porque las grandes compañías ahora son explotadoras de datos, a eso se dedican. Y si ustedes ven, hay algunas empresas que podría parecer que no son de datos, como Amazon, por ejemplo, ¿no? Podría entrar dentro del área de logística y transporte, o Nike, que es más enfocada hacia la parte de calzado. Pero la realidad es que lo que están haciendo ellos es consumir y explotar y meter inteligencia a sus datos. Y una vez que tienen eso, pueden empezar a hacer una estrategia de escalonar. Los datos son tan importantes, y esto lo decía Charles Arthur, que es el nuevo petróleo. Todas las empresas que empiecen a cultivar y a ordenar sus datos van a poder tomar mejores decisiones y van a poder empezar a tener mejoras con inteligencia artificial. Esta es una portada del Economist donde justamente está hablando de eso. Tesla es una empresa, por ejemplo, de consumo de datos, que si bien sí es una empresa que nos da servicios de movilidad con automóviles, la realidad es que no funcionaría sin toda la tecnología que tiene para consumir datos. Por eso es que podemos ver algunos Teslas autónomos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de explotar datos. La cantidad de datos que hoy se está manejando, este es el colisionador de partículas, es más de 1 petabyte, que si lo ponemos a números, no me cabrían los números aquí para expresarlo, es demasiados datos. Por lo mismo, hoy les voy a contar una pequeñita historia de para qué nos serviría y desde hace cuánto estamos explotando los datos. La historia es de John Snow, es un doctor que vivió hace ya un tiempo, en 1866, y se enfrentó a una epidemia. ¿Les suena el tema de la epidemia? Estaban muriéndosele personas en Londres por causa de cólera. Y lo que encontró es que había un montón, digamos que había un montón de contagios sin saber de dónde era el origen. Empezó a hacer, a través de fórmulas matemáticas, un censo para entender la epidemia. Y una vez que la entendió, la dibujó en un mapa y se dio cuenta de algo, que pudo cuadrar las muertes. Y una vez que cuadró las muertes, se dio cuenta de algo en particular. Y, bueno, no me apunta esto. El circulito azul que está en medio, se dio cuenta que era de donde todo el mundo estaba tomando agua y donde todo el mundo estaba teniendo más muertes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo con base en estos datos? Fue y quitó la llave. Y con eso pudieron parar las muertes. Si hoy en día van a Londres, ahí van a encontrar una placa en reconocimiento al doctor John Snow, que utilizó la analítica de datos para salvar vidas. Al final de cuentas, eso es lo que se hace con los datos, tomar decisiones complejas. ¿Por qué se tienen que analizar los datos? Porque nuestro cerebro humano funciona exactamente igual. El de todos funciona exactamente igual y eso nos lleva a hacer algunos ejercicios. Si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen y les pido que tomen una decisión que les puede costar la vida, de quién se va a subir a este avión, y les pido que vuelvan a ver esta otra imagen, ¿a cuál de las dos imágenes o a cuál de los dos aviones de las dos imágenes diferentes se subirían? ¿Al primero o al segundo? Voy a regresarme. Bueno, les voy a decir que en la segunda imagen, el avión no tiene turbina, no tiene motor. Y les aseguro que todo el mundo está viendo un león. ¿Por qué? ¿Por qué rayos hace un león aquí, no? Nos hace ruido, porque así funciona nuestro cerebro. Ve lo que realmente nos estorba, aunque no sea lo más relevante para tomar una decisión. Ve todo el ruido visual y no con lo que nosotros deberíamos de tomar una decisión tan importante como subirnos a un avión que no tiene motor, ¿no? Así funciona nuestro cerebro y eso es lo mismo que pasa a nivel organizacional. Si yo les digo, por favor, identifiquen dónde está el círculo rojo y levanten la mano. Perfecto. Ahora vuelvan a hacer lo mismo. Ok. Ahora, exacto.
¿Por qué? Vuelvo al punto, los datos tienen que estar ordenados y entre más datos, si no los puedes visualizar, simplemente nuestra capacidad cerebral humana no nos va a dejar tomar decisiones porque no vamos a poder ver ni siquiera dónde está la información que necesitamos. Para eso William Playfair se inventó estas gráficas que hasta el día de hoy las siguen utilizando en su Excel, se los apuesto, para poder entender los datos, ¿no? ¿Cuál es la desventaja o cuál es la mala noticia? Que la mayoría de las organizaciones no tienen los datos estructurados, es decir, no los tienen en orden, es decir, no los tienen en su ERP, no los tienen en su CRM, la mayoría viven en correos, en WhatsApp, en PDFs, en hojas impresas, en libretitas, en un montón de lugares, menos donde deberían de vivir. Pero esto es normal, esto es la mayoría de las empresas así funciona. ¿Por qué? Porque es imposible estar procesando todos los datos que se procesan en el día a día. Esto nos lleva ahora a entender cuál es el concepto de inteligencia artificial y de las cosas de las que yo les quiero platicar el día de hoy, que es el concepto de agentización o inteligencia artificial agéntica. ¿Alguien ha escuchado de este concepto? No tantos. Ok. Quedamos que la inteligencia artificial es un tipo de tecnología, no es como tal un ChatGPT, no es como tal un Gemini, esos son softwares que están montados sobre inteligencia artificial. Pero la parte de agentización es un concepto de colgarnos de la inteligencia artificial para llevarlas a resolver un problema. ¿Qué tipo de problema? Bueno, todo el tema de la agentización, y esto no nada más es en México, en todo el mundo, está cobrando relevancia porque estamos pudiendo ser más eficientes y automatizando cosas con procesos de inteligencia artificial. Y voy a poner aquí un ejemplo. Todos aquí hemos interactuado con un chatbot. Todos nos hemos enojado con algún chatbot. Bastantes, ¿no? Yo creo que la mayoría. ¿Por qué pasa esto? Un chatbot se maneja por una correlación de datos. Ya vimos que tenemos una gran cantidad de datos. ¿Qué hace un chatbot? Le pones una pregunta y lo correlaciona con una lista de respuestas que ya tenga preprogramada, ¿no? Y de ahí te va guiando. Va a llegar a un punto en que va a ser tanto el cruce que tal vez te diga, pues mejor márcale o métete a esta página y resuélvelo tú solito. ¿Qué pasa con un agente de inteligencia artificial? Que puede vivir en un chatbot o no. Tiene autonomía, tiene razonamiento, tiene memoria, tiene acción, pero sobre todo tiene percepción. Es decir, que te deja la percepción de que te está resolviendo algo. Si no te deja la percepción de que te resolvió una tarea, no es como tal un agente de inteligencia artificial, es un chatbot. Ahí la diferencia. Una cosa es que puedas interactuar con alguien a nivel WhatsApp o a nivel Telegram y otra cosa es que te pueda resolver algo como si fuera un trabajador más o una atención a clientes más. ¿Qué otro tipo de tecnología estamos viendo? Esto es un poquito de lo que les explicaba de las diferencias entre un chatbot y un agente de inteligencia artificial. Hay 4 tipos de agentes que son con los que estamos trabajando. Uno es el que les acabo de mostrar a nivel chat, pero también hacemos cosas a nivel voz o agentes que saben interpretar video o visión y hay otros que saben interpretar un trabajo o un flujo de trabajo. Y para eso les voy a contar la historia de Notco. ¿Alguien aquí conoce Notco? ¿No? Poquitos. Y de seguro son veganos, me imagino, o algo así, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Notco? Notco es una empresa pequeña de algo tan tradicional como es el negocio de los alimentos. Es una empresa pequeña que empezó en Chile y lo que empezó a hacer esta empresa es tratar de innovar sacando productos de origen vegano o no animal al mercado. Pero ¿cuál es el reto de este tipo de soluciones o de este tipo de productos? Es que la realidad es que saben muy mal. No huelen igual, no saben igual y no tienen la misma textura. Ellos tenían ese problema, pero tenían ¿qué? Una gran cantidad de datos. Ellos tenían una investigación que se había hecho, pero no encontraban la fórmula exacta para poder hacer una correlación de datos y encontrar la fórmula perfecta. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos crearon un agente de inteligencia artificial, el cual se los voy a presentar en este momento, que se llama Giuseppe.
Giuseppe es el primer chef de inteligencia artificial y lo que hizo fue agarrar toda la base de datos, toda la investigación de Notco y empezar a recrear fórmulas una tras otra a una velocidad que un humano no iba a poder hacer. ¿Cuál fue el resultado? Empezó a encontrar texturas, empezó a encontrar sabores, empezó a encontrar olores que eran mucho más parecidos al de origen animal y con esto pudieron encontrar los sabores que ellos buscaban. Por ejemplo, ellos no sabían que mezclar piña con repollo daba esa nota ácida que la leche por lo general siempre tiene, ¿no? Y empezaron a hacer todo este tipo de pruebas para poder tener la mejor fórmula. Lo más loco de todo esto es que una vez que pudieron recrear este tipo de fórmulas, sacaron en tiempo récord su primer producto y ese fue Not Mayo, o sea, no mayonesa. Y por ende empezaron a sacar toda la demás cantidad de productos, como la no leche, como el no yogurt, como el no queso. Es decir, queso, leche, yogurt de origen no animal, de origen vegetal. Pero entonces no nada más están afectando la cadena de investigación, sino también la cadena comercial, la cadena de marketing, porque ahora tienes de la noche a la mañana 4 o 5 productos por comercializar. Empiezas a tener más producción, tienes que vigilar calidad, tienes que vigilar la parte de logística. Y para colmo viene un gigante como Kraft y les dice, oye, yo necesito hacer una alianza contigo porque yo también quiero sacar mi nueva línea de quesos de origen no animal. Notco dice, ¿sabes qué? No tengo la capacidad para surtir a Kraft y Kraft lo interrumpe y le dice, no me interesa que me surtas, no me interesa que me fabriques absolutamente nada, véndeme tu software, véndeme tu inteligencia de datos, véndeme toda esa inteligencia artificial que ya pudiste hacer y Notco pasa a ser una empresa que solamente se dedicaba a hacer productos veganos a una empresa que cotiza en bolsa de cortes tecnológicos. Esto es una noticia que ustedes pueden después checar y la historia está bastante interesante de cómo una empresa muy pequeña y muy regional, cuando aplican inteligencia artificial, puede escalar de una manera impresionante. El otro ejemplo es Lab 71, que ellos crearon a través de una inteligencia que ellos pusieron Neuron, y empezaron a crear motores absolutamente de la nada. No son copias de otros motores, no es tecnología de otro tipo de motores, sino pusieron a una inteligencia artificial a procesar fórmulas físicas y de termodinámica para poder llegar a un motor de mayor eficiencia. Hoy en día, Elon Musk está buscando hacer ciertas cosas parecidas a través de Grok y con alianza con este tipo de empresas que supieron explotar sus datos. Vuelvo al punto, empresas pequeñitas que tenían mucha especialización y que pudieron explotar sus datos para crecer de una manera descomunal. Por ende, y ahora sí me voy a poner a aterrizar un poquito en ejemplos un poquito más terrenales, que son los ejemplos de modelos de frontera, es decir, agentes cognitivos totalmente especializados para una tarea en particular de nuestras organizaciones. ¿Por qué hago énfasis en la parte de cognitivos? Hay que hacer una gran diferencia y ahorita todos levantaron la mano cuando les pregunté si estaban utilizando modelos de ChatGPT o de Gemini, etcétera, etcétera. Mi pregunta ahora sería, ¿qué tanta información de su empresa están pasando por este tipo de inteligencia artificial? Muchas veces ni siquiera sabemos todo lo que se está entregando y aparte lo están entregando bajo su consentimiento, porque ustedes firman ahí estoy de acuerdo en entregarte mi vida prácticamente con tal de utilizar cualquier modelo de inteligencia artificial. El agente cognitivo no funciona de esta manera. El agente cognitivo está cerrado, es decir, solamente a la fuente de información que yo le diga que va a consultar, esa es la que va a consultar, ¿no? Y si bien la inteligencia artificial generativa alucina, ¿ustedes han escuchado de este concepto de alucinación de la inteligencia artificial? Eso es, digamos que de cierta manera normal, así tiene que funcionar la inteligencia artificial, pero se puede controlar ese nivel de alucinación, por lo menos en un gran porcentaje. Eso nos ayuda a crear modelos y a crear tareas en específicas de una manera más rápida. Por ejemplo, un asistente de ventas, un asistente comercial que pueda atender clientes, que pueda cotizar productos, que pueda gestionar inventarios en tiempo real, que pueda armar los pedidos, pueda generar un link de pago y pueda concretar ventas.
¿En qué tipo de comercializadora se puede dar esto? Pues va a depender mucho, ¿no? Si tienen, no sé, equipos médicos, por decir algo que es un poco más especializado, evidentemente la intervención humana va a ser mucho mayor. Pero si lo que están vendiendo solamente son autopartes, que lo más complejo es la gran cantidad de autopartes que hay en inventarios, esto les puede ayudar muchísimo. No se enfrían leads, pueden automatizar tareas y sobre todo puede estar viendo en tiempo real su forecast y su funnel de ventas. Potencias al equipo de ventas y sobre todo creces a nivel comercial. ¿Cómo funciona? Si uno le pregunta a un chatbot, y ese es el ejemplo que le habíamos platicado hace un momento, esto es para una agencia, por ejemplo, de viajes. Oye, necesito un vuelo de Madrid a Barcelona para el día de mañana. Y te da 3 opciones. ¿Por qué? Porque es un chatbot, ¿no? Tú escoges una opción y lo que te va a responder es, ok, métete a la página de aerolínea.com o llama al 01800 para poder reservarlo. ¿A alguien les ha pasado esto? A mí me pasó la semana pasada y me dio un coraje que no saben. Así funciona un chatbot. Ahora, si lo hacemos con un agente de inteligencia artificial, la misma pregunta te va a dar opciones, pero opciones de horarios, opciones de vuelos, opciones de precios. Y tú le puedes decir, oye, este me gusta, resérvalo. Ok, genero el link, paga, te genero el ticket, te lo mando a tu wallet, te lo programo en tu Outlook, en tu calendario, y es más, hasta te doy un recordatorio 2 o 3 días antes de que no se te vaya a olvidar nada. Automatizas una venta, pero sobre todo das la percepción de que sí funcionó, de que sí realmente te ayudó con algo. ¿En qué otro tipo de áreas de una compañía se pueden utilizar? El área contable. ¿Quién de aquí es contador o está dentro del área de finanzas? ¿No? Todos tienen área de finanzas en sus compañías, eso sí. ¿Saben, por ejemplo, la complejidad que tiene hacer las conciliaciones bancarias, por ejemplo? ¿Cuántos días y cuántas horas se tienen que estar metiendo manualmente, banco por banco, descargar estados de cuenta, meterlos en Excel, luego copiar la misma información de Excel a su ERP o a su CRM, etcétera, etcétera? Aquí la idea es que todo ese tema del flujo que ustedes están haciendo manualmente lo puede hacer un robot que aprende de ustedes. Primero ve cómo ustedes trabajan, entiende el flujo y lo empieza a hacer solo. Y no nada más lo empieza a hacer solo, empieza también a generar y a estructurar datos. ¿Por qué? Porque todos tenemos este tipo de archivos, ¿no? Todos tenemos PDFs donde necesitamos sacar números de serie, facturas, placas, etcétera, etcétera. Y lo que hace este agente es que lo ve, lo lee, lo analiza, lo ordena, lo extrae, lo mete al CRM, lo mete a un Excel, a donde ustedes tengan sus bases de datos. Eso es una automatización con inteligencia artificial. Es como tener 3, 5, 100, 200 empleados extra ayudándote a potenciar tu empresa, y lo que antes te llevabas una semana al mes a hacer, ahora lo puedes hacer en 10 minutos. O lo puedes dejar programado para que esté todo el tiempo haciéndolo, ¿no? Agentes especializados, por ejemplo, para hacer cálculos a nivel industrial o a nivel mantenimiento. Esto ya lo está haciendo, por ejemplo, General Electric, para entender cada cuándo hay que hacer mantenimiento a las turbinas, dependiendo del desgaste, dependiendo de la temporada del año, si hay un tema climatológico, si hay un tema de desgaste de motor, etcétera, etcétera. Podemos hacer también análisis de planos, análisis estructurales, mecánica de suelos, y no es que la inteligencia artificial lo haga todo, sino que ayuda a que esos procesos sean mucho más rápidos y sean procesos más de validación que de estar ahí echando cuentas talacha por talacha, ¿no? En área de recursos humanos, dice IBM que va a reemplazar unos 200 puestos de RH por agentes de IA. ¿Qué son este tema de reemplazar? Es decir, reemplazar funciones más que perfiles. Hay funciones que se hacen en recursos humanos, sobre todo en estas empresas más grandes, que son súper repetitivas, que son súper desgastantes. Por ejemplo, simplemente entender cuál es el mejor candidato a través de mi pila de currículums, que son como de 500. Necesito 5 nada más. No me voy a detener a estar una semana leyendo currículum por currículum. Entonces lo que hago es que se lo paso a una inteligencia artificial que, con base a mis necesidades, opera y entiende cómo va a funcionar el perfilamiento, y me puede dar las mejores opciones de contratación. Pero no nada más eso.
puedo entender y puedo comunicarme con los empleados, puedo interactuar con todos los talentos, saber medir cuál es su estado de ánimo dentro de la organización, ver qué hace falta, gestionar vacaciones, gestionar permisos, gestionar maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. De un proceso que antes me llevaba hasta 2, 3 empleados estar ahí día con día, lo puedo automatizar. Ahí está, perdón. Ya para ir cerrando, les dije que había varios tipos de agentes de inteligencia artificial. Hay otros tipos de agentes que, si bien ya vimos que pueden interactuar y pueden hablar con nosotros a través de un chat, hay otros que están dedicados a entender lo que están viendo. Están emulando al ser humano a través de los ojos. ¿Cómo lo hacen? DeepMind, que es un laboratorio de testeo de inteligencia artificial, lo que hizo fue, para los que están muy jóvenes no van a entender esto, pero esto es Atari, es de los primeros consolas de videojuegos que existió. Y el juego de en medio, que se llama Pac-Man, pusieron literal una cámara con inteligencia artificial para que viera el juego. No se programaron con reglas, solamente veía el juego. Y una vez que vio el juego y los jugadores veía cómo ganaban o perdían, entendió las reglas, las entendió. ¿Cómo las entendió? ¿Se acuerdan lo que dijimos del machine learning, de prueba y error? Así las entendió. Una vez que las entendió, las dominó, y una vez que las dominó, nadie más le pudo ganar. ¿Por qué esto es relevante? Porque se hizo después en otro nivel, con otro tipo de juego mucho más completo, que es AlphaGo, y volvió a pasar lo mismo. Y eso nos dio pauta para poder integrar este tipo de tecnologías, por ejemplo, al CCTV, al circuito cerrado. En el circuito cerrado podemos identificar movimientos anómalos, podemos identificar si alguien está cometiendo algún delito. ¿Por qué? Porque ya lo está entendiendo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Aquí creo que no cargó un video que estaba aquí. Literal es ver cómo se están haciendo un asalto, por ejemplo, en una farmacia, que comúnmente cuando pasa esto se aprieta un botón rojo de pánico y se manda a este tipo de centro de operaciones. Y de ahí se disparan las alertas que se tengan que disparar. Lo que nosotros estamos haciendo es adelantarnos y entender los movimientos anómalos de un ser humano en ciertos contextos. En un lugar cerrado, en un comercio, no pueden estar llegando personas corriendo, levantando las manos, haciendo aspavientos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que entiende como un comportamiento anómalo. La detección de poses, otra vez, el tema de los datos y cómo los interpretamos. ¿Para qué? Pues para poder hacer otro tipo de soluciones. Entender cómo se comporta un ciudadano al caminar, cómo se comportan los trabajadores dentro de una compañía, entender qué autos salen, qué tipo de autos son, sacar todo este tema de las estadísticas, identificar si hay estacionamientos libres o no. Todo lo que pueda pasar por una cámara y a nosotros nos dé un entendimiento de algo, lo podemos transportar a una inteligencia artificial. Especialistas de marketing. Entender, bajo esta misma tecnología, quiénes están entrando, por ejemplo, aquí, a esta expo. Quiénes están entrando, en este ejemplo es un centro comercial, donde la gente de marketing del centro comercial quería entender quién estaba entrando y personalizar las promociones en las pantallas dependiendo de quién subía las escaleras eléctricas. Si subían un grupo de amigas, al final, cuando llegaban a las pantallas, les iba a mandar un 2x1 en una cafetería que estaba ahí en ese piso. Pero si subía una familia, iba a ser otro tipo de promoción, y si atrás de ellos venía un grupo de amigos con unas playeras del fútbol, pues los iba a mandar a comer alitas y cerveza al 2x1, ¿no? Entonces se iba personalizando, depende del grupo al que veía. Se pueden hacer temas de detección en redes sociales, qué tipo de contenido, qué tipo de fotografías, qué tipo de fotografías a nivel de marcas está publicitando para hacer selección, por ejemplo, de influencers. Y por último, el tema de detección de interés, ¿no? ¿Cuál es el anaquel que me está provocando más interés a nivel marca para yo sobre eso recalcular mis costos de renta? Con esto se puede hacer ahora sí con datos reales y palpables. Especialistas legales que nos pueden ayudar para leyes en particular, para hacer revisiones de contratos muy específicos con los que hemos trabajado también en toda Latinoamérica. Controles de calidad a nivel cámara, que vuelvo al punto, entender cuáles son las fallas de un proceso de manufactura y antes de que salga al lote poder identificar que está mal o que está bien.
entender, por ejemplo, si alguno de aquí trabaja con la ISO 45001, que son procesos de seguridad industrial, quién está cumpliendo y quién no. Esto lo hicimos en unas minas en Chile y en Perú, y la verdad es que nos ayudó muchísimo por todo este drama que se vivió en las últimas fechas en minas en Chile. Esto nos ayudó a entender cómo se estaban comportando los trabajadores y poder hacer prevención de accidentes. Optimizar rutas de dónde están los embarques, hacia dónde van, si te puedo ahorrar 1 o 2 kilómetros por cada trayecto, convertirlos después a consumo de diésel y entender el por qué con la inteligencia artificial podemos generar mejores rutas, hacer análisis predictivo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y ya por último, el tema de agentes de voz. Es decir, ya vimos que podemos comunicarnos con ellos por chat, ya vemos que pueden entender imágenes y ahora también podemos hablar con ellos como si fuera una persona con el acento de Puebla o con el acento de Monterrey o con el acento de Yucatán. Los podemos personalizar para atender diferentes situaciones. Y esto la verdad es que en diferentes call centers ya se está operando. Ya me ha tocado hacer algunas pruebas donde es difícil encontrar las diferencias o saber si es un humano o si es un robot. Ideas, la verdad es que hay muchísimas y este es el punto. Que todas estas cosas que ahorita les acabo de presentar no son productos en sí, son ideas de empresas que están adoptando la inteligencia artificial basado en las ideas y no en los productos o su tecnología. Aquí lo central son las ideas. El espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología y las computadoras son tan inútiles que solamente te saben dar respuestas. Quien generan las ideas y quien generan las preguntas somos nosotros. Entonces, esto es lo que quería platicar el día de hoy. Si de repente ustedes quieren después platicar más tendido sobre sus organizaciones, de cómo adoptar inteligencia artificial, me pueden mandar un WhatsApp. Yo encantado ahí de platicar con ustedes. Tenemos también por aquí un stand, si después se quieren acercar, igual son bienvenidos. Y de mi parte, pues sería todo. O sea, buen día.